Y vamos a otro tema porque un reciente informe publicado por Human Rights Watch alertó que millones de menores de edad en todo el mundo han sido vigilados por empresas de tecnología, las cuales habrían recopilado datos personales de todo tipo sin su consentimiento o el de sus familiares. Queremos analizar esta situación junto a Pedro Huichalaf, académico del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor y además ex subsecretario de Telecomunicaciones. ¿Cómo estás, Pedro? Un gusto saludarte. Muy buenos días, gracias por la invitación y para hablar de este tema tan sensible, sobre todo porque estamos hablando de uso de tecnología, protección de datos personales y de menores, que sobre todo deberían tener una protección adicional a la de un adulto o persona mayor. Claro, bueno, lo primero, Pedro, es reconstruyamos esta historia. ¿Cómo se habría realizado este espionaje? Porque esto no es a través ni del Facebook ni del WhatsApp. Sí, esta ONG hizo este estudio en base a lo sucedido durante la pandemia. Es decir, como todos sabemos, la movilidad fue reducida y empezaron, por tanto, a ocuparse mucho el tema de educación a distancia. Eso implicó que participaran tanto gobiernos como instituciones públicas y privadas para ofrecer alternativas de conexión. No estamos hablando solo de conectarse a Internet, sino de las plataformas, los sitios web, las aplicaciones que los niños obviamente necesitaban utilizar para educarse. Y en ese sentido ellos analizaron una cantidad de países, incluyendo Chile, ojo, donde empezaron a observar las distintas herramientas, plataformas, y empezaron a analizar que habían muchas que excedían su ámbito en el sentido de que no tan solo ofrecían alternativas de educación, sino que extraían información incluso sin la autorización de los padres, o por la omisión de informar que se estaban tratando estos datos. Y es por eso que es tan relevante, porque en definitiva la duda que existe es qué usos se dan con esa información, qué tipo de perfilamiento se realizaban a los menores, si lo utilizaban solo los gobiernos o también se externalizaban a terceros. Y bueno, el llamado a atención es justamente entender que no porque existía una pandemia, no porque existía una necesidad de darle educación a los niños, se va a entregar cualquier tipo de herramienta que puede vulnerar garantías, que al menos en Chile es una garantía constitucional y que además por la ley chilena de protección de datos actuales es un dato sensible que requiere una protección adicional y una autorización expresa de los padres para hacer un tratamiento de los datos de menores, que Pedro, es muy similar a otra legislación. Sí, ¿y cuál es la información que se habría robado? Porque en las plataformas de educación que se popularizaron a través de la pandemia, uno encendía la cámara para poder estudiar con un hijo, se veía al adulto, se veía al niño, se entregaba información más allá del nombre y el apellido. Esa información, ¿quién la tiene hoy día? ¿Dónde se fue? ¿La obtuvieron las plataformas para venderla a agencias de publicidad, a gobiernos, a políticas de Estado? ¿Qué se hizo? Sí, bueno, en el fondo hay que pensar que este estudio, como yo te decía, analizó múltiples países y en cada país existían mayores grados, digamos, de vulnerabilidad que otros. En el caso de Chile, por ejemplo, se mencionaba que al menos la plataforma de biblioteca digital que existía era mucho más segura porque no establecía ninguna necesidad de entregar información adicional para poder descargar, por ejemplo, estos libros, los textos. En cambio, en otros países entregaban información donde tenías que usar un nombre de usuario, una contraseña, hacían seguimiento de los niños en el sentido de que, por ejemplo, no tan solo descargaban la aplicación, sino que la aplicación, al instalarla, le daban autorizaciones, por ejemplo, para ver qué otros sitios web te seguían después de que terminaran las clases, te conectabas a internet, seguía el rastreo, o el comportamiento, o por ejemplo, desde qué dispositivo, desde qué ciudad, desde qué localidad, o incluso geográficamente en qué punto se encuentra, y esa información, como te digo, se la entregaban a algunos gobiernos, o había gobiernos que firmaban acuerdos de colaboración con empresas privadas para presentar la plataforma, pero por detrás se hacían dueños estas plataformas de estos datos que al final, insisto, más que sean robados, eran mal utilizados, porque la finalidad del dato es para, por ejemplo, conectarse a clase, pero estas empresas tecnológicas que ofrecían estos servicios de plataforma sacaban esa información, hacían un perfilamiento, hacían una figura que se llama minería de datos, es decir, extraían información, las categorizaban, veían los gustos y obviamente esa información es valiosa que la exportaban, ya sea por ejemplo en publicidad, ya sea para perfilamiento de perfiles de gusto, ya sea por un tema demográfico. Entonces
ahí está el problema respecto a la duda de qué es lo que se hacía con esa información, sobre todo para los datos que no tenían una finalidad que es la que se buscaba recopilar en general. Claro, solamente para ilustrar y contextualizar, lo que dice además el informe de Human Rights Watch es que se analizaron 149 aplicaciones en 49 países del mundo y en la mayoría se encuentra, de acuerdo a lo que dice el informe, que los mismos gobiernos de esos países son los que de alguna manera autorizaron, levantaron el velo de la ciberseguridad para que estas aplicaciones pudieran ingresar a los hogares de Chile y del mundo y de alguna manera tener esa información de los alumnos y también de los papás. Desde ese punto de vista, Pedro, y apelando a que usted fue subsecretario de Telecomunicaciones, ¿quién en el gobierno hoy día podría ser responsable de esta vulneración de datos? Mira, en general aquí lo que opera es principalmente, por ejemplo, en el caso de Chile, las plataformas estaban vinculadas al Ministerio de Educación. Sin embargo, dado para ser exacto, si uno analiza el caso de Chile, es decir, si uno ve el informe, yo me dediqué a leerlo para saber efectivamente en qué grado de vulnerabilidad existían. Habían dos análisis de plataforma, una de donde estaba este repositorio digital de documentos y que decía que era uno de los, digámoslo así, más seguros porque en definitiva no recopilaba mucha información. Había alguna referencia probablemente a analítica de Google en el sentido de cuántas visitas tuvo, de dónde eran, pero son datos anonimizados, digámoslo así. Y había otra plataforma que efectivamente solicitaba un registro que supuestamente lo gestionaba el Ministerio de Educación. Lo que pasa es que este informe analiza países donde los municipios, por ejemplo, tomaban decisiones respecto a las plataformas, donde también se mostraban casos donde los gobiernos, con esta urgencia, con este sentido de urgencia de darle conectividad y también educación a distancia a los niños, muchas veces les decían a los educadores que no se preocuparan de los registros porque eso lo iban a hacer ellos y en definitiva tampoco incentivaran tanto esto de la protección de la privacidad porque en el sentido de que era más importante educar que proteger los datos. Y una de las recomendaciones que hace este informe es que efectivamente los gobiernos hoy día cuando suscriben acuerdos de colaboración, por ejemplo licitaciones públicas de plataformas, también tienen que empezar a identificar cláusulas para exigir confidencialidad, porque muchas de estas plataformas privadas que trabajan con el gobierno utilizaban esos datos para otros fines distintos y obtenían un lucro adicional, no tan solo arrendando o facilitando las plataformas o las aplicaciones, había muchas aplicaciones para el celular, sino que también todo el traqueo, toda la huella digital, y lo que era más cuestionable es que no se le informaba a los padres sobre ese uso de datos ni esa finalidad de esa información confidencial que obtenían con el uso de estas plataformas. Pedro, y pensando en que la pandemia, si bien ya tuvo su mayor gravedad, por lo menos en lo que uno ve en la cotidianidad, hay muchos colegios que todavía siguen funcionando de manera híbrida, con alumnos a distancia, con plataformas y computadores. ¿Qué recomendación se le puede entregar hoy día a los papás que todavía están operando por estas plataformas educativas que son avaladas además por los ministerios de Educación de Chile y del mundo? ¿Hay algo que se deba bloquear, ir a ajustes, cambiar algo para evitar que a un niño o a un hijo nuestro sea víctima de esta vulneración de datos? Sí, mira, lo que pasa es que en general estas configuraciones son muy internas de los dispositivos, por ejemplo, para ver el tema de la geocolocalización o, por ejemplo, para identificar el tipo de dispositivo, porque imagínate que tú eres una empresa tecnológica que te interesa saber qué tipo de productos tiene la competencia, desde qué tipo de celular o de qué tipo de computador se conectan, por ejemplo, los niños. Entonces te das cuenta que con esta información la mayoría elige un notebook o la mayoría se conecta a un celular de determinada marca. Entonces ahí tú puedes saber por mercadotecnia cómo apuntar a ese público objetivo. Ahora, lo que está ocurriendo es que el Ministerio de Educación obviamente está flexibilizando la presencialidad. Probablemente vayan no tan solo los estudiantes en este caso de básica o media, sino que también los de educación superior van a seguir continuando con esto. Pero hay muchos establecimientos educacionales privados que ofrecen plataformas privadas, digámoslo así, pagadas por ellos, y por eso yo creo que el llamado que se hace a los apoderados, a los responsables de los datos de los menores, que tienen que autorizar el uso, que tengan mucho ojo en eso, que lean, que consulten a su establecimiento educacional si es que se hace un tratamiento, qué tipo de tratamiento, y al contrario, exigir transparencia en este tipo de contratos que se externalizan con empresas tecnológicas respecto a un especial cuidado y no uso
distinto a la sola hecho, por ejemplo, de loguear. Pero en general uno tiene que pensar que cada vez que instala una aplicación, revisar los permisos que se le otorga a esa aplicación por ejemplo, el computador, el celular. Respecto a, por ejemplo, ¿es necesario determinar la ubicación del alumno para efecto de conectarse? Muchas veces uno dice que no. Otras veces se activan automáticamente, por ejemplo, el audio o, en este caso, el micrófono y también la cámara de los dispositivos, y a veces no es necesario activarlo, entonces uno lo desactiva. Entonces siento que hay que tener una cultura, sobre todo hoy día, y no sacrificar la privacidad, sobre todo de menores de edad, que son sujetos que tienen que estar más protegidos por el hecho de la educación o solo por la inmediatez de la urgencia de conectarse, no entendiendo que todos esos datos finalmente, que son valiosos económicamente, pueden ser mal utilizados por terceros. Pedro, y en este caso, pensando en uno como papá ex post, después de 2 años de utilizar esta plataforma, ¿se puede ir a reclamar a algún lado por esto? ¿Hay una especie de CERNAC tecnológico que permita acoger este reclamo? Eso por un lado. Y lo otro es, leía en el informe de Human Rights Watch que las personas que utilizaron estas plataformas a través de Apple estuvieron más protegidas que aquellos que utilizaron computadores que funcionan con sistema Android. ¿Es así eso? Mira, en general Apple como marca que vende sus servicios es más restrictivo en cuanto a los desarrolladores de software para facilitar o habilitar ciertas funciones que obviamente pueden revelar más datos. Por eso es más restrictivo y por eso en el fondo uno puede decir que es más seguro. Eso es así. De hecho se ha distinguido bajo esa lógica. Pero obviamente entendemos que los productos de Apple tienen un valor distinto que los productos que usan Android, que son más masificados. Ahora, como usuario, digámoslo así, padre, en este caso del hijo, uno puede solicitar la información, por ejemplo, al colegio, al Ministerio de Educación, incluso podría, a través de la ley de transparencia, consultar qué tipo de información tiene de nuestro hijo y qué uso se le está haciendo y, en definitiva, a quién se le ha entregado esos datos. Hay que recordar que hubo una polémica, no sé si tú te acuerdas, con una ex ministra de Educación que mandó un correo electrónico a los padres sobre una campaña específica y uno decía que esos datos de correo electrónico eran para temas educacionales, no para información del gobierno. Entonces, pero ahí, si uno lo recuerda, se autorizó o se le dio luz verde para enviar ese tipo de mensaje que muchos tenían cuestionamiento. Entonces también hay un tema ahí de mal uso, incluso institucional. Y en el caso de Chile, la ley actual de protección de datos personales es muy poco, protege muy poco, digámoslo así, en el sentido de que una persona, si identifica algún tipo de perjuicio, si sabe por su parte que en definitiva uno está vulnerado, puede ir a juzgado policía local y es una acción súper inoficiosa, es decir, no es muy buena. Pero estamos avanzando en la legislación y comparado con la Unión Europea, que tiene este Reglamento General de Protección de Datos Personales, donde sí existe una instancia, como tú bien dices, como un CERNAC de los datos, pero este es un CERNAC de verdad, es decir, un CERNAC que no tan solo chequea la información, sino que también fiscaliza y sanciona. Y al menos en la legislación chilena estamos avanzando. Se está discutiendo en el Congreso esta modificación. También está en el nuevo borrador o en este caso de la propuesta de nueva Constitución, también se establece esta figura de una entidad de control y protección de datos personales. Así que yo creo que vamos hacia una buena figura, pero mientras tanto no existe este órgano y por tanto tenemos este problema de regulación que yo espero se modifique para entender el valor que tienen nuestros datos, sobre todo de menores de edad. Pedro Huichalaf, muchas gracias por esta conversación y también por ilustrarnos acerca de esta vulneración masiva de datos que no solamente es en Chile, sino que a nivel mundial. Gracias. Muchas gracias a ti. Buen día.